sombra, densa y casi palpable, se cernió sobre el reino televisivo el pasado 7 de diciembre, marcando un antes y un después en la crónica de nuestra pantalla. Aquella fecha, aparentemente insignificante, se ha grabado a fuego en los anales de la televisión española, desvelando una verdad ineludible que muchos se esforzaban por ocultar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una mala noche en audiencias, es el eco de un terremoto que ha comenzado a demoler imperios, un aviso sombrío de que incluso los pilares más férreos pueden desquebrajarse. La farsa de la invulnerabilidad, tan cuidadosamente construida, ha empezado a mostrar sus grietas más profundas, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y despiadada de lo que la narrativa oficial quería hacernos creer. El epicentro de este temblor, al menos en su fase inicial, se ubicó en Telecinco, la cadena que durante décadas ha dictado el ritmo del entretenimiento y la polémica en nuestro país. La expectación era máxima, casi febril, ante el regreso de una de sus figuras más emblemáticas, un presentador cuya sola presencia garantizaba, o eso creíamos, el éxito rotundo. Jorge Javier Vázquez, el maestro de ceremonias por excelencia de Mediaset, se sentaba de nuevo en el plató de De Viernes, con la promesa de desgranar los intríngulis de la vida privada de una conocida figura, un cebo irresistible para los millones de espectadores ávidos de secretos. Su regreso, planeado con calculada estrategia, debía ser la resurrección, el bálsamo que curara las heridas de una cadena en horas bajas, pero lo que ocurrió esa noche distó mucho de ser un triunfo. Las cifras, frías e inquebrantables, emergieron de las sombras como un veredicto inapelable al día siguiente, y su lectura fue un mazazo demoledor para las aspiraciones de Mediaset. Mientras los voceros oficiales y ciertos medios afines se apresuraban a tildar el evento de gran éxito o aceptable debut, la verdad objetiva desvelaba un panorama mucho más desolador. El programa, que apostaba por el morbo de las confesiones íntimas de su estrella, apenas logró arañar un magro 11,7% de cuota de pantalla, un dato que, si lo comparamos con los refritos que la cadena ha emitido de La Voz, solo puede describirse como mediocre y hasta medio crep. Este resultado, lejos de ser un mero tropiezo, encarna el símbolo de un desgaste, la señal inequívoca de que la fórmula que antes era oro puro, ahora apenas brilla. Este rendimiento anémico no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que amenaza con hundir grandes nombres y formatos que parecían invencibles. La figura de Jorge Javier, antaño sinónimo de audiencias estratosféricas, se ve ahora cuestionada por un público cada vez más volátil y exigente. La era dorada de los grandes tótems televisivos, aquellos que solo con su nombre llenaban las parrillas y los titulares, parece estar llegando a su fin, dando paso a una nueva dinámica donde la relevancia se desvanece con la misma velocidad con la que antes se construía. Es un juego de tronos mediático, donde la lealtad de la audiencia es un bien efímero y la verdad una espada de doble filo. Pero este no es el único zarpazo que ha sacudido el firmamento de la televisión patria en los últimos días. La polémica se engrandece con una noticia que, de confirmarse, podría redefinir alianzas y desatar una cascada de consecuencias. Se ha corrido como la pólvora, desde las esferas más confidenciales de la información periodística, el rumor de una salida de Rocío Carrasco de Televisión Española. Según lo deslizado por mi compañero Ricky en un reciente directo, la hija del jurado no volverá a pisar los platós de la cadena pública una vez finalice el programa en el que actualmente participa. Esta información, aunque su veracidad y fiabilidad aún penden de un hilo de una confirmación oficial, ya ha provocado un torbellino de especulaciones y reacciones, añadiendo una capa más de drama a un panorama ya de por sí convulso. La posibilidad de que Rocío Carrasco, una figura que ha marcado la agenda televisiva con sus impactantes revelaciones, sea apartada de RTV, es un síntoma claro de los vientos de cambio que soplan con fuerza. Su trayectoria, ligada a un formato documental que despertó pasiones y odios a partes iguales, podría estar llegando a su fin en el ente público, dejando una incógnita sobre su futuro mediático. Este hipotético adiós no solo afectaría a la propia Rocío, sino que enviaría un mensaje claro sobre la volatilidad de los apoyos y la fugacidad de las alianzas en el intrincado mundo de la televisión. La maquinaria de la fama hoy te eleva a los altares, mañana te condena al ostracismo, y nadie
Absolutamente nadie está exento de sus caprichos. Si la verdad, cruda y sin adornos, te atrae tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de estos dramas que redefinen la historia de la televisión. Aquí desvelamos las historias que nadie se atreve a contar, las verdades ocultas detrás del brillo de los focos, porque creemos que la audiencia merece conocer la realidad, por muy incómoda que ésta pueda resultar. Tu apoyo nos permite seguir investigando, escarbando en los rincones más oscuros para traer a la luz lo que otros desean mantener en secreto, construyendo una comunidad donde el análisis crítico y la información de primera mano son nuestros pilares fundamentales. La situación actual nos obliga a preguntarnos qué está sucediendo realmente en los pasillos de Mediaset y más allá, en el amplio espectro de las televisiones nacionales. ¿Estamos presenciando el fin de una era, el ocaso de ciertas figuras y formatos que durante años han dominado la pequeña pantalla con puño de hierro? El declive de audiencias de Viernes y el rumor sobre Rocío Carrasco no son meros incidentes. Son, en su conjunto, los presagios de una metamorfosis inminente, de un cambio de guardia que ya se siente en el aire, cargado de incertidumbre y nuevas oportunidades. La televisión, como un organismo vivo, se reinventa, dejando atrás a aquellos que no logran adaptarse a sus nuevas reglas del juego, por muy brillantes que hayan sido en el pasado. Este escenario de inestabilidad se agrava con la percepción de un Jorge Javier Vázquez, que, según muchos, ha entrado en una especie de metaverso mediático, desconectado de la realidad de su público. Sus apariciones, a menudo erráticas y cargadas de una solemnidad que ya no resuena, lo alejan cada vez más de la espontaneidad y el carisma que lo catapultaron a la cima. La audiencia, esa entidad soberana y caprichosa, busca ahora nuevas voces, nuevos rostros y, sobre todo, nuevas narrativas que la conecten con la realidad, huyendo de las fórmulas manidas y los discursos preestablecidos que ya no calan. El espejo de la televisión, que antes reflejaba a sus estrellas con deslumbrante fulgor, ahora muestra sus arrugas y fatigas, despojándolos de su halo de invencibilidad. La caída de estas figuras emblemáticas no es solo un tema de programación o de estrategia de cadena. Es un reflejo de un cambio cultural más profundo, donde el público ha desarrollado una sensibilidad distinta, una intolerancia creciente a lo prefabricado y a lo que se percibe como una desconexión de la realidad social. Los programas que antes triunfaban con facilidad, basando su éxito en la confrontación y el escándalo, ahora enfrentan el escrutinio de una audiencia que valora la autenticidad y la coherencia por encima de todo. Es un despertar colectivo, una llamada de atención para toda la industria televisiva que ya no puede ignorar la voz de sus espectadores, una voz que clama por un cambio radical y urgente. Pero este drama no termina aquí. La marea de malas noticias y escándalos se extiende, envolviendo a otras figuras que han orbitado en el universo de Mediaset, creando un tapiz de intrigas y caídas personales. La misma Ana María Aldón, cuyo nombre ha estado en el ojo del huracán por sus controvertidos negocios y relaciones, se ve ahora sumergida en una espiral descendente que promete más titulares escandalosos. Su figura, que prometía un cuento de hadas de superación, se ha visto envuelta en acusaciones de fraude y prácticas poco éticas, desvelando una faceta de su vida que dista mucho de la imagen pública que se esforzaba por proyectar. El telón de la discreción se ha rasgado, dejando al descubierto una realidad que la misma Aldón ha luchado por mantener en la sombra, pero que ahora, inexorablemente, sale a la luz pública. Es importante recordar que en el entramado mediático rara vez los eventos suceden de forma aislada. Las caídas de unos a menudo están interconectadas con el ascenso o la desgracia de otros, formando una compleja red de causas y efectos. La fragilidad de la fama se manifiesta en su máxima expresión cuando las audiencias no responden, cuando los rumores se vuelven verdades incómodas y cuando los proyectos que parecían infalibles se desmoronan como castillos de arena ante la marea. Este es el principio de una saga que promete más giros inesperados, más revelaciones impactantes y, sin duda, más juicios por parte de ese Tribunal Supremo e implacable, la audiencia. Estamos al inicio de una travesía por los escombros de un imperio mediático, donde cada ladrillo que cae revela una historia, una intriga, un secreto.
Antes de continuar con la próxima revelación que promete remover los cimientos de lo que creías saber, cuéntame en los comentarios qué piensas tú de este terremoto que sacude los cimientos de la televisión nacional. ¿Crees que el fracaso de Jorge Javier es el fin de una era o solo un bache temporal en su dilatada carrera? ¿Y qué opinión te merece la posible salida de Rocío Carrasco de RTV? ¿Crees que es una decisión justa o una estrategia para acallar ciertas voces? Tu perspectiva es crucial en este análisis profundo. Tu juicio es una pieza fundamental que ayuda a completar el rompecabezas de esta compleja realidad. Te invitamos a ser parte activa de esta conversación, a debatir y a compartir tus teorías sobre estos acontecimientos que nos tienen a todos en vilo, porque cada voz cuenta y cada opinión construye un relato más completo y fascinante. No te quedes al margen, participa y déjanos saber qué piensas. El inicial tremor del capítulo 1, el que anunciaba el ocaso de Jorge Javier y el presunto adiós de Rocío Carrasco, fue apenas un preludio, una sacudida menor en comparación con el vendaval de revelaciones que ahora se cierne sobre el panorama mediático. La verdad, esa dama esquiva y a menudo cruel se ha negado a permanecer en las sombras, irrumpiendo con la fuerza de un huracán para demoler los cimientos de aquello que se creía inquebrantable. Nos adentramos ahora en el ojo de la tormenta, donde el imperio de las apariencias se desmorona a cada nueva revelación, dejando al descubierto una realidad mucho más cruda y despiadada de lo que la ilusión pública nos permitía vislumbrar. Este es el relato de cómo la ambición, la hipocresía y la vanidad pueden llevar a la caída más estrepitosa. En el centro de esta vorágine encontramos a Ana María Aldón, una figura que hasta hace poco navegaba con cierta destreza por las turbulentas aguas de la fama, erigiéndose como la intimísima amiga de personajes relevantes, mientras urdía una complicada red de apariciones públicas y estrategias personales. Su ascenso, de humilde origen a las portadas de las revistas, estuvo siempre marcado por una calculada cercanía a nombres poderosos, una táctica que le permitió prolongar su relevancia en el despiadado mundo del corazón. Sin embargo, su fachada de lealtad y rectitud ha comenzado a desdibujarse, revelando un entramado de decisiones cuestionables que ahora, con la fuerza de un tsunami, amenazan con arrasar todo lo que ha construido. La sombra de la verdad, implacable y demoledora, se proyecta ahora sobre su nombre. No hace mucho, la propia Aldón se dedicaba a recorrer los platós de televisión, desplegando su artillería verbal con un único objetivo: destrozar la imagen de Gloria Camila. Lo hacía con una saña desproporcionada, sin que Gloria Camila tuviera relación alguna con las polémicas que ella misma generaba, alimentando un drama constante que mantenía su nombre en el candelero. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo para captar la atención de la audiencia y asegurarse su cuota de pantalla, ha demostrado ser un arma de doble filo. La audiencia, a la larga, es un juez implacable que no perdona la manipulación, y el karma, esa fuerza invisible pero ineludible, parece haber comenzado su inexorable danza, cobrándose cada palabra hiriente y cada acusación infundada. El juicio público, a diferencia del televisivo, rara vez se equivoca en sus sentencias. Fue en mayo de este mismo año cuando Ana María Aldón se convirtió en carne de titular por una revelación que conmocionó al sector de la moda y a la opinión pública en general. Se descubrió que la ropa que vendía en su web, bajo el paraguas de un supuesto diseño exclusivo y una calidad superior, era en realidad adquirida en los bazares chinos, esas megatiendas al por mayor donde se surten innumerables minoristas. Su defensa, débil y llena de fisuras, se basó en una negación rotunda, afirmando que no había cometido delito alguno. Sin embargo, la ley de la ética y la moral empresarial se erige por encima de las legalidades más estrictas y la desvergüenza de vender artículos de escasa calidad con una etiqueta falsificada y un sobreprecio del 200% es un delito contra la confianza del consumidor, una traición a la lealtad que sus seguidores le habían depositado. La sombra de la sospecha se convirtió en una certeza ineludible. La indignación fue generalizada y la incredulidad palpable. ¿Cómo era posible que una persona que se erigía como diseñadora reputada y mujer de valor pudiese incurrir en una práctica tan deshonesta, tan flagrante? Se jactaba de que sus vestidos tenían un valor incalculable, llegando incluso a confeccionar uno para Glorita Camila Ortega en un evento de gran visibilidad,
solo para descubrir que la esencia de su negocio era la reetiquetación y la venta fraudulenta. La investigación no tardó en abrirse, no por parte de las autoridades, sino por el incesante trabajo de los programas de televisión, esos mismos que antes le daban cobijo y que ahora se convertían en sus más fieros inquisidores. La ironía del destino se cebaba con aquella que había construido su fama a base de desvelar los secretos ajenos. Los programas de Mediaset, con una implacable precisión, no tardaron en desentrañar la red de mentiras. En La Vida, uno de ellos adelantaba que la exmujer de José Ortega Cano adquiría gran parte de su género en el polígono Cobo Calleja, un conocido centro de distribución al por mayor. Allí, en los laberintos de ese emporio del comercio, compraba prendas que rondaban los 10 euros, solo para reetiquetarlas, es decir, falsificar la etiqueta original con una nueva que le permitía venderlas por 30. La ganancia, un escandaloso 200%, era una muestra de un modelo de negocio abusivo, por no tildarlo de otra cosa que se basaba en el engaño y la explotación de la credulidad de sus clientes. Un trabajador del polígono, en el anonimato de la denuncia, fue el primer en levantar la liebre, revelando la existencia de tiendas que ofrecían el servicio de cambio de etiquetas, dejando en evidencia la desfachatez de toda la operación. La revelación fue como una bofetada de realidad para la audiencia y para Ana María Aldón el inicio de una caída sin frenos. Se hizo la digna, con una vehemencia que rozaba lo patético, pidiendo investigaciones para descubrir el origen de sus productos y el margen de beneficio. Pero la realidad era tozuda. Nadie estaba cuestionando su margen, sino la indecencia de vender ropa china reetiquetada a precios de diseño. La investigación, como ella misma pedía, no fue necesaria. Las declaraciones de los propios trabajadores del polígono, junto con la hemeroteca de los programas de Mediaset que rastrearon sus pasos, fueron pruebas irrefutables. Las puertas de su negocio, ese castillo de naipes edificado sobre la mentira, se vieron forzadas a cerrarse, marcando el fin de una era para la diseñadora. El cierre de su tienda, un epílogo predecible para una historia de engaños, ha llevado a Ana María Aldón a anunciar un nuevo rumbo, una nueva faceta en el incierto mundo de las finanzas. No es de extrañar, pues el diseño y la moda, ámbito en el que se jactaba de ser una autoridad, se han tornado un terreno yermo para ella, contaminado por el hedor del escándalo. Su discurso, emitido tras la clausura, rozó lo surrealista. Afirmó haber comprado los muebles, montado el taller y adquirido las máquinas como si esto la distinguiera de los miles de autónomos que cada día en este país se desviven por levantar sus negocios con esfuerzo y sacrificio. Su queja, teñida de un victimismo inaceptable, resonó vacía en los oídos de una audiencia hastiada de justificaciones. La vida del autónomo, ese héroe anónimo de nuestra economía, es una batalla diaria, una constante lucha por la supervivencia donde cada euro cuenta y cada esfuerzo se traduce en sudor y privaciones. Para muchos no existen los lujos ni los toreros con carteras ilimitadas, sino la cruda realidad de trabajar sin descanso para poder comer, para mantener a flote un sueño que, a menudo, se convierte en una pesadilla. Las palabras de Aldón, cargadas de una inconsciencia hiriente, revelaron una profunda desconexión con la realidad de la mayoría, evidenciando una burbuja de privilegio en la que ha vivido durante años, ignorante de la lucha diaria de quienes no gozan de las mismas ventajas. Su discurso, lejos de generar empatía, solo consiguió ahondar la brecha entre su mundo y el del común de los mortales. Pero la trama de las caídas no se detiene en Ana María Aldón. Otra figura de nuestro panorama, Amor Romera, también se ha visto obligada a echar el cierre a su negocio. Aunque el tipo de género con el que trabajaba Romera no es de dominio público, su situación se suma a la de Aldón, tejiendo un patrón de fracasos empresariales que sugiere una tendencia más amplia. Estos cierres, lejos de ser meras coincidencias, parecen ser los síntomas de un mercado saturado, de un público más crítico y de una era en la que la improvisación y la falta de solidez empresarial ya no tienen cabida. El efímero brillo de la fama televisiva no es suficiente para sostener un negocio real en un mundo que exige profesionalidad y ética. Y en medio de este torbellino de desgracias, Ana María Aldón, en un acto de desesperación, ha arremetido contra el entorno de Gloria Camila, culpándolos de todas sus desdichas.
Les acusa de sacarle la punta a todo lo que hace, de ser los artífices de las investigaciones que la han llevado a la ruina, llegando al extremo de comparar su situación con la de el carnicero del barrio. Esta afirmación, tan absurda como ofensiva, revela una profunda ceguera ante su propia responsabilidad. Dudo bastante, y con razón, que el carnicero del barrio venda su género con un margen del 200%. Sus ganancias, generalmente, son modestas, apenas 2 o 3 euros por kilo, no los beneficios desorbitados que Aldón pretendía obtener con sus prácticas deshonestas. La comparación es, además de injusta, una burla a la dignidad del trabajo honrado. El colmo de la hipocresía llegó ayer, cuando Ana María Aldón no solo culpó a terceros ajenos a su círculo, sino que osó morder la mano que le había dado de comer, la misma cadena de Mediaset. Denunció al programa que había sacado a la luz la información de su fraude, ese mismo programa que reveló sus compras en el Polígono y sus reetiquetajes. Acusar a la cadena que la había lanzado a la fama, que le había brindado una plataforma y un altavoz, es un acto de ingratitud que difícilmente tiene precedentes. Morder la mano del que te alimenta es una traición imperdonable en cualquier ámbito, pero especialmente en el televisivo, donde las lealtades son tan frágiles y las consecuencias de la deslealtad pueden ser devastadoras. Su indignación, en lugar de generar compasión, solo ha provocado el rechazo de quienes antes la defendían. Pero las malas noticias no viajan solas. Otra figura, la hermana de Michu, también se ha sumado a la lista de personajes polémicos que no logran salir del foco mediático. Hace apenas unos días acudió al programa de Joaquín Prat, donde protagonizó una escena que oscilaba entre lo dramático y lo teatral. Lloraba sin lágrimas, con un supuesto ataque de ansiedad, que sin embargo no produjo ni una sola gota de emoción genuina, o al menos no visible. Afirmaba que iba a pasar unas navidades muy malas al ser las primeras sin su hermana. Una afirmación que, aunque pudiera ser cierta en el fondo, fue eclipsada por la teatralidad de su puesta en escena y por las acusaciones que lanzó inmediatamente después. La audiencia, cada vez más perspicaz, no tardó en percibir la artificiosidad de su sufrimiento. Tras el supuesto ataque de llanto, su semblante cambió drásticamente y de repente se encontraba en perfecto estado para atacar a Gloria Camila. Le acusó de solo gustarle mandar y se refirió a la niña, su sobrina, en pasado, como si ya no formara parte de su vida, con una frialdad descorazonadora. Este cambio de registro, de la víctima al verdugo en cuestión de segundos, puso de manifiesto una estrategia ya conocida en el mundo de la telebasura: el victimismo como herramienta para justificar el ataque ajeno, la lágrima fácil como escudo para la agresión verbal. La frase «las penas con dinero son menos penas» resonó con una ironía brutal en este contexto, evidenciando una vez más que, para algunos, el dolor es solo un trampolín hacia el siguiente titular, el siguiente foco de atención. Así, entre fracasos estrepitosos, negocios que se desmoronan y polémicas que no cesan, el panorama televisivo se transforma en un campo de batalla donde los viejos ídolos caen y las nuevas promesas se marchitan. Rocío Carrasco, según la información exclusiva que pende de un hilo, ya no encontrará cobijo en Televisión Española. Ana María Aldón, con su imperio de apariencias demolido, busca ahora refugio en el mundo de las finanzas, mientras Amor Romera también ve cómo su proyecto empresarial llega a su fin. Y la hermana de Michu, en su línea de victimismo y ataque, continúa alimentando el fuego de la confrontación. El karma, esa fuerza ineludible, parece estar cobrándose las cuentas pendientes, redefiniendo el mapa de la fama y la fortuna en el implacable universo mediático. Este es un momento de juicio, de reflexión y de un cambio inexorable. La audiencia, cada vez más crítica y menos dispuesta a tolerar las farsas, se erige como el verdadero poder, dictando sentencias que trascienden los titulares efímeros. Las historias que hemos desvelado hoy no son solo chismes, son los síntomas de un malestar profundo, de una crisis de credibilidad que afecta a todo un sistema. Es una llamada de atención para quienes aún creen que la fama puede edificarse sobre cimientos de arena, sobre el engaño y la manipulación. La verdad, al final, siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, su impacto es devastador. No te quedes al margen de esta implacable búsqueda de la verdad.
Si este viaje por los entresijos de la fama y la caída ha despertado tu curiosidad y tu deseo de conocer más allá de lo evidente, suscríbete ahora a Tus 50 favoritos. Aquí, en nuestro canal, desenterramos las historias, analizamos los dramas y te ofrecemos una perspectiva única, sin filtros ni medias verdades. Únete a nuestra comunidad de espectadores críticos y exigentes, y juntos seguiremos desgranando los misterios que se esconden tras el brillo de los focos. La verdad es un bien preciado, y prometemos seguir buscándola, día tras día, para ti. No dejes que te cuenten cuentos, exige la verdad, y aquí te la